La tenemos ya conectada, le vamos a dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada, es Ana Lucía Martínez. Vamos a conversar, justo mañana será el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Y claro, el entendimiento de la salud mucho más amplia, de la no presencia de una enfermedad, porque claro, hemos estado como acostumbrados en nuestras sociedades a esto, a pensar salud, no ausencia de enfermedad, y salud, médicos, medicinas, no necesariamente es eso, y quisiéramos ampliar esa visión con nuestra entrevistada. Bienvenida, Ana Lucía, muchas gracias por aceptar esta invitación. Queríamos conversar contigo como doctora, como médica, experta, digamos, en bioética, y que también ha sido parte de varios procesos de construcción, digamos, de normativa adecuada, enfocada en derechos humanos para el acceso, digamos, del aborto terapéutico, del aborto por violación también en Ecuador. Entonces, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por el espacio, gracias a Wambra siempre por darnos la oportunidad de llegar a las diferentes audiencias y muchísimas gracias por invitarme a participar el día de hoy. Ana Lucía, queríamos conversar contigo mañana, es el 28 de mayo, es este Día Internacional de la Salud de las Mujeres. Queríamos primero que nos cuentes un poco, ¿no? Tú como médica y también como parte digamos, cercana a las organizaciones de mujeres, ¿qué significa este día? O sea, ¿qué nos permite discutir este día aprovechando que hablamos de la salud de las mujeres? O sea, ¿qué nos convoca a hablar acerca de la salud de las mujeres y de las niñas en este momento en Ecuador? ¿Cuáles son esos temas que tenemos que conversarlos? Bueno, es un día especialmente importante dentro de las luchas de los movimientos de mujeres, de las mujeres en general, porque justamente uno de los principales espacios en disputa que hay para las mujeres es el espacio de la salud. Es uno de los espacios donde mayor cantidad de vulneraciones a los derechos de las mujeres vemos, donde el patriarcado y el machismo hacen gala de toda su expresión sobre los cuerpos de las mujeres, sobre los cuerpos de las niñas y las adolescentes. Por lo tanto, es un día más en el cual se reivindica la lucha de las mujeres por una salud, como tú bien decías hace un momento, una salud que va muchísimo más allá de la ausencia de enfermedad, va enfocada a el respeto de los derechos humanos, al respeto de los derechos de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes y además también a el reconocimiento de la vida de las mujeres como un elemento fundamental en las sociedades y además de eso siempre en el marco de los derechos humanos, en el marco de una vida libre de violencia, que yo creo que ese también es otro de los retos grandes que existen para la salud, ¿no? Es decir, una de las luchas más importantes que han conseguido los movimientos de mujeres a lo largo de la historia es posicionar la salud de las mujeres como más allá de una salud eminentemente reproductiva, hablar del placer en la sexualidad, hablar de las maternidades deseadas, ¿no es cierto? Cuestionar a las maternidades desde un punto de vista feminista, por supuesto, y eso también va generando cambios y va generando una nueva forma de mirar a los cuerpos de las mujeres y a la salud desde el punto de vista del feminismo. Coincide, digamos, que estamos ahorita en mayo, ¿no? Y ya para junio, que se viene, aprovechando esta discusión también del Día de la Salud de las Mujeres, queríamos conversar contigo sobre lo que está discutiendo ahorita Ecuador, ¿no? Que es en torno al acceso al aborto por violación. O sea, en Ecuador el aborto es legal por 3 causales, ¿no? Ha sido legal por estas causales desde 1938, pero hay
operadores, digamos, de la salud que pareciera como que no comprenden que esto ya es legal desde hace muchísimos años. Entonces, para salvar la vida de la salud, la vida o salvar la salud de las mujeres, y también la causal de violación a una mujer con discapacidad mental. Esta causal, con la sentencia de la Corte Constitucional, se amplía hacia todas las mujeres y niñas sin discriminación. Entonces, ¿cómo tú ves ese dictamen de la Corte Constitucional en cuanto a qué puede provocar en los médicos, en las médicas, en los operadores de salud, ¿no? Que están todos los días enfrentándose con mujeres, atendiendo a mujeres, a niñas embarazadas que llegan ahí y también llegan con emergencias de aborto, ¿no? Hubo un tiempo en el que estas mujeres y estas niñas, los médicos empezaron a denunciarlas, ¿no? Por un miedo a protegerse ellos mismos, digamos, en un contexto de criminalización. Pero eso ha cambiado. Ahora los médicos, digamos, ¿cómo crees que este dictamen de la Corte ayuda a esos médicos para ejercer una mejor atención y una mejor trato, digamos, para las niñas que requieren ser atendidas o que requieren acceder a un aborto para salvar su vida o su salud? Bueno, en realidad lo que tú planteas representa un reto muy especial y un reto muy importante para la salud pública. Este triunfo que se ha logrado a partir de los movimientos de mujeres y que la Corte Constitucional ha reconocido en derecho la ampliación del causal del aborto por violación es algo eminentemente histórico, y yo creo que desde el punto de vista de la salud pública tenemos que empezar a hacer todo un proceso de capacitación y de sensibilización de la medicina desde el enfoque de la bioética y desde el enfoque de los derechos humanos. Y esa parte es muy importante porque yo he escuchado muchos testimonios de colegas que han utilizado, por ejemplo, el famoso juramento hipocrático como uno de los elementos que aparentemente dice en el juramento hipocrático que hay que perdón, que hay que cuidar la vida desde el momento de la concepción. El juramento hipocrático no hace referencia a eso. El juramento hipocrático hace referencia a que hay que cuidar a nuestros pacientes. Y además de eso, el juramento hipocrático ha dejado de estar vigente en nuestro país hace aproximadamente 20 años. Nosotros ahora, como médicos, juramos a partir de la Declaración de Ginebra, y la Declaración de Ginebra está enmarcada en los derechos humanos, está enmarcada en la calidad de vida, y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de un embarazo que es producto de un delito. Y más todavía si es que esto sucede como sucede en nuestro país, a diferencia de otros países, en niñas menores de 14 años y en adolescentes. Entonces, no podemos naturalizar la violencia, no podemos celebrar la violencia. Por lo tanto, en ese sentido, lo que tenemos que hacer de ahora en adelante, y lo que creo que es uno de los retos más importantes para el Ministerio de Salud Pública, es generar todo un proceso de sensibilización y capacitación de los profesionales, que además de eso también reconozca el derecho de la autonomía de los profesionales a negarse a hacer el procedimiento, pero que esa negación, que se conoce como objeción de conciencia, no vulnere los derechos de las mujeres y no vulnere los derechos de quienes están solicitando acceder a la interrupción de un embarazo producto de violación. Entonces es un proceso, yo creo que es un reto muy importante, especialmente por lo que tú decías. Se sabe que de todos los casos de mujeres que han sido judicializadas por el delito de abortar, al menos el 80% de las denuncias proviene del personal de salud. Y esto es algo que no se discute, que no se habla, y que debería ser parte también de los debates, porque dentro de eso también están elementos éticos como, por ejemplo, la protección del secreto profesional, la confidencialidad y obviamente el bienestar de las mujeres. Entonces, por un lado, desde la sociedad civil, el sistema de salud tiene que recuperar la confianza, porque ahora tienes un montón de mujeres y en general una generación de mujeres que no confían en el sistema de salud, porque es un sistema de salud que les vulnera y que les denuncia cosas que no son competencia del sistema de salud. Entonces, nosotros como médicos no tenemos el deber de juzgar a nuestros pacientes, mucho menos judicializarlos. Y curiosamente, en los temas de salud de las mujeres siempre hay este componente moral de juicio y de
de prejuicio hacia las mujeres que está atravesando la atención en salud. Y eso es algo que tenemos que transformar y eso es algo que tenemos que cambiar. Y para eso, una de las cosas, digamos, es que la ley va a cambiar, ¿no? O sea, la ley con esta sentencia de la Corte Constitucional va a cambiar de cualquier forma. La Asamblea no puede colocar, digamos, no puede oponerse a eso, porque la Corte Constitucional, digamos, su mandato, su dictamen es obligatorio. Y creemos que esto va a mejorar bastante, digamos, la situación, ¿no? O sea, el contexto en el que se ejerce. Pero no basta solamente con cambiar las leyes. Hay un día a día, digamos, de los médicos donde el personal médico del sistema de salud pública es fundamental, ¿no? Sobre todo para atender a mujeres más empobrecidas. Entonces, ¿cómo tú miras, además de la capacitación que ya nos contaste, cómo miras estos criterios que debe tomar en cuenta la Asamblea y la Defensoría, digamos, para pasar a la Asamblea, que no coloque restricciones, o cuáles deberían ser los criterios para que esto se coloque en la normativa y pueda ser clarificada ya en el hacer, digamos, práctico de la atención médica, ¿no? Del derecho al aborto? Bueno, la verdad, a pesar de que parece algo muy complicado, desde el año 2015 aproximadamente, el Ministerio de Salud Pública publicó guías de práctica clínica que están relacionadas con la salud sexual y reproductiva, y especialmente con el acceso y al aborto. Entonces tenemos varias guías de práctica clínica, esto es medicina basada en evidencia, donde se toma en cuenta la legislación, donde se toma en cuenta los protocolos, donde se toma en cuenta los procedimientos que los médicos deben seguir, e incluso toma en cuenta, porque en el proceso del desarrollo de estos documentos, cuando nosotros estábamos trabajando en esto en el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública contemplaba cualquier posible retraso que podría generarse producto de cuestiones morales, y que ese retraso podría afectar directamente al acceso al derecho a la salud de las mujeres. Entonces, la medicina basada en evidencia, que es todo este proceso de investigación científica que sustenta los procedimientos y que se han aplicado en países como Uruguay, se aplica, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos. Cuáles son los protocolos, cuáles son las características, están claramente delimitados. Entonces, lo que hay que hacer es un proceso de actualización y elevar las guías de práctica clínica al concepto de protocolo para que sean de obligatorio cumplimiento por parte de los médicos. Pero también, por otro lado, yo creo que es importante reconocer que no toda la clase médica y no todo el gremio médico se opone al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos por parte de las mujeres. Entonces, yo creo que también es importante que aparezcan nuevos liderazgos médicos, aquellos que están enfocados a la bioética basada en derechos humanos, al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, porque además es un día a día que no podemos normalizar y no podemos naturalizar ser el segundo país en la región con embarazo adolescente y el primero con embarazo infantil. No podemos pensar que un embarazo infantil en una niña de 10 años, en una niña de 12 años, es algo normal. Y yo creo que eso forma parte también de un cambio generacional que en las nuevas generaciones de médicos y médicas tiene que calar profundamente, porque la bioética ya no puede ser algo opcional y los derechos humanos ya no pueden ser discrecionales, es decir, es algo que tiene que estar de forma transversal. Entonces, la labor que se tiene que hacer de parte de la propuesta que tiene que hacer la Defensoría del Pueblo y que tiene que aprobar la Asamblea y que tiene que asumir la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública como autoridad sanitaria es justamente empatar todos estos elementos de tal manera que los médicos ejerzan la medicina basada en evidencia con enfoque de derechos humanos, con enfoque de género, por supuesto, y pensando desde la posibilidad de que primero tenemos que garantizar el acceso a la salud por parte de las mujeres, que tenemos que garantizar una vida libre de violencia y que tenemos todos los instrumentos aquí, no tenemos que inventar absolutamente nada.
tenemos los medicamentos necesarios para hacerlo, los médicos y médicas están capacitados para hacerlo, y lo que sí falta, creo yo, es toda esta sensibilización en el componente de derechos humanos y en el componente bioético, porque parecería que algunas veces en la práctica hospitalaria dejamos la bioética colgada en una percha y nos dedicamos solamente a la parte aparentemente científica. Pero está comprobado que al menos el 90% de las decisiones que tomamos los médicos están atravesadas por cuestiones morales. Entonces, esto que tú mencionabas, por ejemplo, de que cómo es posible que hayan médicos que sientan la necesidad o la obligación de denunciar a las pacientes, incluso tergiversando los diagnósticos, porque no existe el diagnóstico de aborto provocado, y sin embargo, tanto el sistema de justicia como el sistema de salud parecería que están confabulados para criminalizar a las mujeres, porque es un tema moralmente cuestionado, y es algo que no se ha debatido lo suficiente. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante la labor que tiene que hacer el Ministerio de Salud Pública de generar mesas de trabajo con los médicos, de actualizar las normas que están vigentes en este momento, elevarlas a protocolo y hacer todo un proceso normativo que incluya también, por supuesto, a la participación de los profesionales, pero que no puede dejar de lado a la participación de las mujeres. Yo creo que en ese sentido es algo súper importante que se ha perdido de la participación ciudadana en temas de salud, y esto lo teníamos muy bien establecido cuando funcionaba la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. A través de los comités de usuarias, las mujeres se empoderaban de la garantía del derecho a la salud y a la salud sexual y reproductiva, y eran una vigilancia constante del cumplimiento por parte de los médicos, y eso ya se volvió en una suerte de garantía ciudadana del cumplimiento de derechos. La ley de maternidad fue derogada, ¿verdad? Claro, el presidente Rafael Correa derogó la ley, y obviamente con una serie de otras cosas, ¿no? Como por ejemplo eliminar el Consejo Nacional de las Mujeres, estos espacios de participación ciudadana y de participación política que han tenido las mujeres, que han sido legítimamente ganados y que nunca hemos dejado de estar presentes en la pelea, ¿no? Y ahora yo creo que es hora de también que atraviese otros espacios, como por ejemplo el infranqueable Ministerio de Salud Pública, ¿no? Claro. Exactamente. Bueno, Ana Lucía, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista, por escucharte, y queremos agradecerte también por ser parte del especial periodístico que desde redacción lo vamos a sacar el día de mañana. Estén pendientes de este especial que se llama La Salud en Plural, Maternar, Abortar y Decidir, que justamente aborda el tema de la salud integral, que no solo es la salud física, como decía Jorge, la ausencia de enfermedad, sino también la salud mental y la salud social, y cómo eso se entrecruza en la vida y en el camino de las mujeres que deciden o maternar o abortar, o que necesitan prevenir, ¿no? Y cómo el Estado no está tomando medidas, prefiere, digamos, cubrir los costos de los embarazos forzados, de las niñas embarazadas que pierden, digamos, años de estudio. Prefiere todo eso antes que prevenir. Entonces vamos a hablar de eso en este especial periodístico desde la parte de redacción, y ahí van a poder también escuchar los criterios de la doctora Ana Lucía, y también de otras médicos y también parte del movimiento de mujeres que cuenta cómo se ejerce finalmente ya el acceso, ¿no? El acceso al aborto ya legal en Ecuador, y que los médicos ahí son fundamental, un eje fundamental de cómo se accede a este derecho. Muchas gracias, Ana Lucía. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por el espacio y por dar voz a estas voces que necesitan ser escuchadas. Un abrazo grande.